¿Quién me cuenta cómo se sintió ayer? ¿Qué entendió? ¿Qué duda puede tener de la clase de ayer? Dilo, Juan Pablo. Gracias, Carolina. ¿No tienen audio? ¿Están sin audio? Gracias, Francisco. A ver. Ahí ya tenemos audio. Todavía no. Ahí sí. Sí. Gracias, Francisco. Muy amable. Bueno, Francisco, ya que estás ahí, ¿qué- ¿cómo te sentiste? Bueno, muy interesante la clase. Me llama la atención es la combinación que hay ahí entre lo que es la neuropsicología con las constelaciones familiares. Eh, ¿Por qué me llama la atención? Vea, yo soy licenciado en dificultades del aprendizaje, ¿sí? Entonces, eh, cuando ayer con la clase lo que hablaste con el espectro autista, los niños con dificultades en las matemáticas, en el lenguaje, todas estas cosas. Muy interesante porque en la conversación es, a ver, cómo mirar, a ver, o analizar mejor. Ese ser, cómo está siendo afectado, digamos, con el punto de partida de papá y mamá. Sí. Pero de todas maneras habría que mirar qué ancestros también están en esa parte. Entonces todo eso me llama la atención. Sí. Muy interesante, muy interesante. Le Bien, agradezco mucho. Y, y yo ya he estado con la SIL y entonces he hecho ya varios diplomados, un máster en constelación y entonces me ha llamado mucho la atención. Muchas gracias. qué bueno, Francisco. Pues sí, mira que es muy interesante cuando uno empieza a ver. Espérame un segundo, por favor, los que tienen encendido el micrófono, es que no los encuentro a todos y no los puedo silenciar. Apaguemos el micrófono, gracias. Listo. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver cada trastorno y cada dificultad, casi siempre se queda en el área clínica y siempre pues valorando es el diagnóstico y qué hay que hacer y cómo vamos a lograr para entrenar esto, para lograr determinada habilidad. Pero pocas veces se tiene en cuenta toda esa historia familiar, ¿no? Y que dentro de la historia, cuando nosotros vemos el árbol genealógico, empezamos a darnos cuenta que efectivamente hay más de una persona que ha podido tener eso, ¿no? Y es muy interesante porque cuando nosotros vemos la historia, dependiendo de los países, de los lugares donde se presente, vamos a encontrar, vamos a encontrar una historia totalmente diferente, ¿no? Entonces, si vamos a ver las guerras, vamos a ver, por ejemplo, para no irnos tan lejos, nosotros vamos a la zona de España, vamos a ver que en la historia tenemos familiares con dificultades y en esta- por favor, ¿pueden apagar los audios? Es que no los encuentro a todos, no los puedo silenciar. Gracias. Daniela Sánchez, por favor, no te encuentro, puedes silenciar tu audio.
Gracias. Bueno, entonces cuando vamos a esta historia, en esa época se tendía a colocar las personas, internarlas en algún lugar y no se volvía a hablar de las personas. Entonces, esos son los secretos de familia. Y a partir de eso, entonces empezamos a ver pues a los excluidos, ¿no? Y cómo esto empieza a sonar en las familias, empieza a decir, venga, aquí hay algo que no se ha resuelto, hay algo que no se ha visto, hay unos integrantes de nuestro sistema familiar que necesitan ser honrados y reconocidos, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a ver cómo esas historias se empiezan a repetir con los años, ¿no? Entonces, es bien interesante, esperemos poder ver más casos. Bueno, pues comencemos con nuestra clase de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Entonces, continuamos con nuestro módulo número 2. Acá vamos a conocer los fundamentos de las constelaciones familiares. Vamos a hablar de la historia y las bases teóricas de Bert Hellinger y los órdenes del amor, los principios sistémicos, pertenencia, jerarquía y equilibrio, las dinámicas familiares ocultas y sin impacto, los procesos de una constelación familiar y su metodología, los procesos básicos de una constelación familiar y pues la metodología de ese proceso. Ay, se repitió. Bueno, hoy vamos a ver dos temas, la historia y los principios. Por eso vamos a ver que están pues, en dos colores diferentes. Es muy importante en el material de apoyo, yo les coloqué el módulo 2, pero dentro del módulo 2 hay dos carpetas, esta clase y la siguiente clase. Entonces, cada carpeta tiene su material y en cada diapositiva, al finalizar, yo siempre les coloco también otro material porque pueden seguir videos y eso pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, comenzamos y vamos a iniciar con un ejercicio. Este ejercicio práctico es sobre la onda y la partícula. Entonces, es muy sencillo. Yo les voy a invitar a que se levanten. Por favor, enciendan las cámaras para poder visibilizar pues, el ejercicio, verlos a cada uno, que es muy importante. Y se van a levantar y voy a hacer el ejemplo. Vamos a colocar dos espacios. Me voy a parar en uno. Un espacio va a ser la partícula y el otro espacio va a ser la onda. ¿Listo? Muchas veces se nos facilita colocar el papel. Entonces podemos escribir en un papel onda y en el otro escribimos la partícula. Y nos vamos a parar encima de esos papeles. Los que ya lo pueden manejar sin el papel, simplemente tienen los dos lugares y se paran. ¿Listo? Entonces, se van a levantar, colocan em, la onda y la partícula. Por favor, enciendan las cámaras, los que no la tienen encendida, para poder revisar el ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a sentir la onda. Vamos a comenzar con la onda. Entonces, vamos a parar ahí y vamos a sentir. Vamos a dejar que nuestro cuerpo perciba, sienta. Tomen el tiempo que necesiten, miren,
Sientan, sientan. Ahora vamos a pasar a la onda. Estábamos en la partícula, pasamos a la onda y vamos a sentir cómo se siente. Ok, gracias, Juan Pablo. Entonces pasamos a la partícula. Sientan, perciban cómo se siente su cuerpo, la mirada, a dónde se dirige. Nuevamente vamos a pasar a la onda y vamos a sentir, a percibir. Observemos todo lo que pasa en el cuerpo, a donde observamos y la mirada está con los ojos cerrados. Muy bien. Abrimos los ojos. Nos podemos ubicar en nuestro espacio y quiero preguntarles qué sintieron, cómo se sintió la onda, cómo se sintió la partícula. ¿Quién me cuenta? Carolina, cuéntame. Enciende tu micrófono. Bien. Bueno, pues ahora me sentí impulsada hacia arriba. Muy bien, Diana. No me he dejado. Sentía, Adriana, que iba para adelante y para atrás. Así es. La onda permite que nosotros nos estemos moviendo. Es un movimiento pendular. Aquí vamos a encontrar toda nuestra energía, la vibración que tenemos. Carolina, enciende tu audio. ¿No puedes? ¿Otra vez? Ay, ¿pero esto por qué se desactiva? Espérame un segundo. Ahí ya puedes. Ahí está. Se desactiva, no sé por qué, ay, qué cosa. Cuéntame. Las ondas y me movía así como un péndulo. Yo no cerré los ojos.
estaba así como hacia abajo. En la partícula me sentí como más relajada y estaba llena. Y mirando así hacia frente. Muy interesante. Muy bien, Carolina, gracias. La onda, como tú dices, nos permite movernos, movimiento pendular. Y la partícula tiende a ser, se queda en un solo lugar, ¿no? Está estática. Mira, Diana, mira al piso y mi cuerpo se movía hacia la derecha y hacia atrás. Hay que estar pendientes. La idea hoy es que sientan la diferencia entre la onda y la partícula, porque esto se utiliza para los ejercicios cuando nosotros queremos ver qué está interfiriendo, perdóname, en el sistema o en nuestra vida. ¿Quieres estar cargando? Por favor, desactiven los audios. Gracias. Cuando nosotros le colocamos a la onda y a la partícula una situación, algo que queremos revisar, si hay un peso, si hay una incrustación o hay un muerto con el cual tenemos nosotros una lealtad, nosotros la mirada va a ir para abajo y en la partícula se va a sentir peso, se va a sentir muchas veces la carga, ¿no? Cuando hay algo que yo no he podido soltar, que yo no sé. En cambio, la onda siempre va a estar en movimiento, siempre va a ser esa oscilación, ¿no? Esa oscilación todo el tiempo, para adelante, para atrás, es pendular. Buenas noches, Belsy. ¿Te puedo llevar el catálogo y decirte cuál es el que quiero? Listo. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces, ¿ahí están todos viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Con un OK. Listo, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues comenzamos. Ejercicio de onda y partícula. Se refiere a cómo la persona consteladora puede identificar y abordar los patrones de comportamiento que se repiten en el sistema familiar, similar a cómo la física describe la dualidad onda-partícula de la materia. El objetivo es encontrar y reconocer la onda, patrón inconsciente, y la partícula, persona o evento concreto que está generando el desorden o conflicto dentro del sistema familiar. Cuando nosotros hacemos el ejercicio. Perdón, doctora, buenas noches. Una cosita, es que en la pantalla, si lo pones mejor en pantalla completa, se ve toda la diapositiva, porque así queda partida y se ve la presentación tuya al otro lado, al lado izquierdo. Listo, no hay problema. Espérame un segundo, ya te la pongo completa. ¿Ahí la ves bien? Sí, doctora, ahí perfecto. Muchas gracias. Todo gusto, acá todo es válido, gracias a ustedes. Entonces, cuando hacemos el ejercicio y le colocamos una intención, cuando tenemos un objetivo, podemos identificar con la onda y la partícula el patrón inconsciente y dónde está el evento o la persona que genera ese conflicto. Entonces, de ahí la importancia de que hoy lo sintamos, para que lo podamos utilizar después en un ejercicio. ¿Listo? Entonces, damos inicio a nuestra clase número 2. En esta clase, pues vamos a hablar de la historia y las bases teóricas de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger, un teólogo espiritualista alemán, a fines del siglo XX. Gracias a tu útero por sostener tanta vida. Esperen, voy a desconectar un momento y voy a apagar los audios porque si no, no vamos a poder acá. Nació en 1925, tuvo una formación en filosofía, teología, pedagogía y psicoanálisis.
y se interesó por la dinámica de los grupos y la terapia familiar sistémica tras su paso sistémica. Hellinger, cuando comenzó con todo esto, él se empieza a dar, se empieza a dar cuenta que en las diferentes culturas hay rituales y hay determinados rituales donde veía que, por ejemplo, cuando había una enfermedad, em, las personas o los chamanes y los líderes, digámoslo así, llamaban a los ancestros que habían vivido esas enfermedades y a partir de eso se sanaban los otros. Entonces, él comienza todo este camino, él fue misionero, él caminó, pues estuvo en muchas partes y aprende muchísimo esto. Esperen un segundo, voy a cerrar los audios porque si no, vamos a estar acá todo el tiempo. Entonces, bueno, él empieza a tener como toda esta información y empieza a cuestionarse muchísimo, pero se da cuenta que la terapia sistémica o bueno, todo lo que es la formación sistémica maneja muchas de las cosas que a él le empiezan a interesar. Terapia sistémica para ese entonces pues ya llevaba un tiempo funcionando, digámoslo así, ya estaba activa, no la crea él. Y a partir de esto, pues las constelaciones familiares tienen muchísimas teorías que, que Hellinger toma como partículas, pedacitos, y las integra pues, en todo lo que es las constelaciones familiares. Este método fue sistematizado en la década de 1980 y publicado formalmente en 1993 junto a Bernard Weber y Gunther en el libro Fortuna Caprichosa, concepto y práctico de la psicoterapia sistémica. Y aquí la psicoterapia sí que es súper importante, porque volvemos un poco a la clase de ayer, cuando trabajamos el trauma, cuando hacemos todo ese seguimiento desde la parte terapéutica, empezamos a ver cómo nuestro cerebro empieza a despertar todas esas áreas que les contaba. Y aquí la psicoterapia sistémica es fundamental, es fundamental. Hellinger observó que ciertos patrones y dinámicas familiares de generación en generación, afectando la vida y el bienestar de los individuos. Cuando nosotros vemos lo que les decía, el árbol genealógico, es muy importante trabajarlo, muy importante comenzar haciendo los genogramas y empezamos a identificar cómo se repiten patrones, cómo se repiten dinámicas. Cuando nosotros, cuando se hace una terapia familiar, uno empieza, casi siempre las familias se quedan como, no, es que es la pareja, es el otro, pero cuando comenzamos a avanzar, cuando empezamos a revisar, nos vamos dando cuenta que son patrones repetidos. Aquí empiezan a salir las lealtades también, empiezan a notar los mandatos que son fundamentales. Y ojo, que las lealtades no solamente son con papás, hermanos, papás, bisabuelos, las lealtades también se pueden dar, ejemplo, con la suegra, con la familia del esposo. Recuerden que cada vez que nosotros tenemos una pareja, se integra a nuestro árbol genealógico. Entonces, eso es importante. Su teoría busca identificar y revertir las consecuencias negativas de estas dinámicas. Desde entonces, las constelaciones familiares se han difundido ampliamente, aunque su eficacia y fundamentos científicos han sido cuestionados y son considerados como una pseudoterapia por la comunidad científica. Bueno, hay algo muy importante y es que efectivamente, pues cuando nosotros vamos a hablar de todo lo que es ciencia, pues la ciencia siempre se comprueba, ¿no? Pero las constelaciones familiares van muchísimo más allá del comprobar y de lo racional, va en ese sentir, en el guía que yo tengo interno, va de la mano con todo lo que es la física cuántica, que más adelante la vamos a ver. Y pues la física cuántica hasta el momento
es algo que sea totalmente comprobado. De hecho, todavía en la ciencia difieren en muchas cosas, pero hace parte de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares se fundamentan en una mezcla de teorías y enfoques, principalmente en teoría sistémica, como les decía, que quiere decir que la familia es un sistema donde todos los miembros están interrelacionados. Los problemas se entienden con el contexto de las dinámicas familiares. Entonces, ¿cómo es esto? Pues imaginemos la familia como una red o como una telaraña de una araña. Si se dan cuenta, en cada puntica vamos a tener un familiar, pero vamos a estar siempre conectados. Un sistema también lo pueden asemejar a un reloj antiguo cuando nosotros vemos pues las, digamos, como las tuerquitas que se van moviendo una depende de la otra para que se muevan. Si una se bloquea, pues el reloj falla, las otras no se pueden mover, ¿no? Esto pasa con la teoría sistémica. Los órdenes del amor son los principios que rigen el sistema familiar. Ellos son la pertenencia, todos deben ser reconocidos. Orden, pues que siempre hay una jerarquía natural entre generaciones y no se puede perder esa jerarquía. Y el equilibrio que está en el dar y recibir. Nosotros, la mayoría, pues no nos enseñaron lo que era recibir. Hay muchas personas que aún les cuesta recibir y les cuesta entender que podemos dar, pero debemos dar también hasta cierto punto donde haya un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio que se compensa con ese recibir. Es muy importante. Otra teoría es la fenomenología, que es la observación directa y sin juicios de la dinámica familiar. Entonces, en el aquí y ahora, dando patrones ocultos. La ética relacional, que es la justicia y equilibrio en las relaciones familiares, basadas en la equidad y el reconocimiento mutuo de responsabilidades y obligaciones. Lealtades invisibles, son los vínculos inconscientes y cargas emocionales heredadas que se transmiten a través de generaciones y afectan a los miembros. Comunicación interpersonal, que es la forma en que los miembros se relacionan y comunican, verbal y no verbal. Refleja y afecta la armonía del sistema familiar. La influencia de las terapias. Entonces, es una incorporación de elementos de psicoanálisis, terapia gestal, psicodrama, el PNL, que es la programación neurolingüística, entre otros, para enriquecer el abordaje sistémico. Entonces, vamos a trabajar psicodrama, vamos a trabajar las terapias gestales, ¿no? Que manejan muy bonitas, porque por ejemplo uno puede trabajar tambores chamánicas, uno puede trabajar cojines de agua, bueno, muchísimas cosas que permiten que el ser humano entre como en ese contacto consigo mismo y con el entorno, que es fundamental. Los principios fundamentales del orden del amor. Estos principios, pues como les decía, los identificó Hellinger y son todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer al sistema. La exclusión de algún miembro puede generar desequilibrios. Existe una jerarquía natural en la familia, por ejemplo, los padres antes que los hijos. El desorden en esta jerarquía puede causar conflicto. ¿A qué se refiere eso? Hay muchos hijos que están más grandes que los padres y son los hijos los que dan las directrices, son los hijos que están todo el tiempo en la función del padre, ordenando, direccionando, y debe ser al contrario. Pues aquí vamos a ver un desorden y eso hay que constelarlo, hay que trabajar. Las relaciones saludables requieren un balance entre lo que se da y se recibe, especialmente en la pareja y otras relaciones familiares. Acá es muy importante porque cuando nosotros vemos ese desequilibrio y está también muy enmarcado entre el dar y el recibir en la pareja, muchas veces, y es la mayoría de casos, ¿no? Llegan personas diciendo, mi pareja me volvió a dejar,
mi pareja se fue, no entiendo qué ocurre. Entonces acá vamos a ver un patrón, pero estoy viendo que cuando pegas demasiado, ¿no? Porque en este discurso a veces dicen, es que yo le pagaba, yo le daba, yo le hacía. Aquí no estamos en igualdad como pareja, no estamos siendo el padre o la madre. Y esto no le da la posibilidad a la persona de poder compensarlo. Y es tanto que toma la decisión inconscientemente de decir, no, ¿sí? Estamos en una huida, porque es demasiado y no lo puedo compensar. Entonces, cuando queremos que alguien se vaya o que algo tenemos que entregar Y mucho. disparó la grapa mía. Ay, Miguel. Dije que nomás, que no era tu- Imagínate cómo la avienta con qué Algo fuerza así. para verse Le hice enterrado así, en tu o sea, panza. estoy haciendo así. No, no era para mi panza. Ya sé. No más. Coincidencia, ya los encontré. Listo. Bueno, continuemos. Consideraciones críticas. Aunque las constelaciones familiares han ganado popularidad, su base teórica incluye conceptos no reconocidos por la ciencia, como la resonancia mórfica y el misticismo cuántico, y carece de evidencia empírica sólida que respalde su eficacia terapéutica. Aunque no es reconocido, vuelvo y lo repito, y se ve como una pseudociencia, sí se ha podido ver en diferentes casos que las constelaciones familiares logran unos procesos maravillosos, permiten avanzar muchísimo. A veces yo he visto que una constelación familiar puede dar casi el avance de una terapia por un año, ¿sí? Mueve muchísimas cosas, pero pues yo siempre digo, ¿no? Hacemos una constelación y hay que ser responsables, que sabemos que se mueven muchas cosas y hay que tener también un seguimiento, ¿no? Y continuar ese trabajo en las constelaciones. Bueno, por ello la mayoría de los profesionales de la salud mental consideran que se trata de una práctica pseudocientífica. Yo creo que se está moviendo bastante y que se está viendo un cambio grande en las constelaciones. Esperemos que la reconozcan pronto. Conceptos para aquellos que no saben qué es la resonancia mórfica. Es una teoría propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake. Plantea un principio de memoria basado en la similitud entre sistemas, es decir, todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado se ve influenciado por lo que sucede en el pasado, a su vez, lo que ocurre en el futuro. En sistemas similares, influirán en el presente, lo que genera una conciencia colectiva no localizada en el tiempo ni en el espacio. Recuerden que estamos conectados y que muchas veces la realidad es solamente una percepción, pero cuando abrimos los ojos, cuando podemos ver, podemos entender que hay una conciencia colectiva, que estamos conectados y que tenemos una responsabilidad también de trabajarla, ¿no? Para el bienestar individual y de todos. El misticismo cuántico se refiere a la mecánica cuántica o física cuántica, que es la rama de la física que estudia la naturaleza a escala anatómica y subatómica. Explica el comportamiento de la materia y de la energía a nivel microscópico. En resumen, las constelaciones familiares son un método desarrollado por Bert Hellinger en los años 80 y 90, basado en la teoría de sistemas, la fenomenología y principios como la pertenencia, el orden y el equilibrio en las relaciones familiares. Sin embargo, su eficacia y fundamentos científicos son ampliamente cuestionados y no cuentan con respaldo empírico suficiente. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta?
¿O está todo claro? ¿No me están escuchando bien? Ok, gracias. Bueno, las pseudociencias, ¿qué son? Las ciencias mm, que están dadas dentro de todo lo que es científico, siempre son verificables, ¿sí? Entonces vamos a tener las ramas, por ejemplo, en la medicina, bacteriología, bueno, esos son como ejemplos, ¿no? Que son verificadas. Pero las constelaciones familiares se dicen pseudociencias porque no las pueden verificar. Racionalmente no hay algo, un estudio que pueda decir, mejor dicho, esto pasa, ¿sí? Esto está ocurriendo. No lo pueden verificar. Queda como si fuera, si lo vemos desde la investigación, podríamos decir que está la investigación cualitativa y las constelaciones entrarían acá. Es decir, es algo como el amor. El amor yo no lo puedo explicar, pero sé que existe. Las constelaciones y lo que pasa en las constelaciones es exactamente lo mismo. No lo puedo escuchar, no puedo pensarlo, no puedo racionalizarlo, solo lo puedo sentir. Y es algo que va muy desde la corporalidad, ¿no? Es corporal, no es algo que estamos adivinando, no, 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 es corporal. Yo lo siento, ¿sí? Porque yo soy energía. Ahí me entiendes un poco de pronto lo de las pseudociencias. ¿Qué más hay por acá? El campo mórfico. Bueno, el campo mórfico, ¿cómo se los explico? Ya sé. Vamos a imaginar tres círculos, uno pequeño, el que sigue y otro más grande. Entonces, el pequeño va a ser cada uno de nosotros, los sujetos, ¿cierto? El que sigue son los otros y el más grande serían los contextos. Dentro de esos círculos tenemos unos espacios. Dentro de esos espacios nosotros estamos moviendo energía, nosotros estamos conectados, ¿sí? Esos espacios, eso que nos cobija, digámoslo así, viene siendo como el campo mórfico. No sé si así me hago entender un poco más. A ver, no sé si lo entienden así. Otros dicen que sí, que está bien, es que las constelaciones familiares no es que estén mal. Lo que pasa es que, lo que les digo, no lo podemos escribir. Desde la ciencia todo es comprobable, ¿sí? Entonces yo aplico unas escalas, aplico unas pruebas que me determinan X resultado y entonces dan garantía del proceso. Las constelaciones familiares, yo no puedo aplicar una prueba exacta que me diga que la persona cambió con todo su árbol genealógico. No tengo cómo comprobarlo. Simplemente se puede ver desde los estudios de las personas que las han trabajado y que de alguna manera dicen sí pasan, sí se dan, y aquellos que han recibido las constelaciones. La psicología alguna vez fue una pseudociencia, pero hoy en día ya no. También es una rama, sí, pues una rama de la psicología, pero la psicología como tal, las constelaciones familiares tampoco la prueban, digámoslo así. Desde las colegiaturas de psicología no están todavía aprobadas, pero sí puede ser perfectamente una rama de la psicología. Bueno, continuemos. Principios sistémicos, pertenencia, jerarquía y equilibrio. Los principios sistémicos de pertenencia, jerarquía y de equilibrio, perdón, también conocidos como los órdenes del amor, según Hellinger, se describen así. Hay que tener en cuenta que hay 5, ¿no? Y vamos a ver solo 3. Principio de pertenencia.
Todos los miembros de un sistema familiar tienen el derecho incondicional de pertenecer a él, incluyendo a los que ya no están o fueron excluidos. La exclusión o negación de algún miembro genera desequilibrios y puede manifestarse en problemas o síntomas en generaciones posteriores. Reconocer y aceptar los miembros, incluso aquellos con roles difíciles o conflictivos, es fundamental para la armonía del sistema. En las familias se excluían muchísimo antes, ¿no? Muchas cosas, bueno, todavía hay casos, los he visto todavía. Por raza, por cultura, porque tenían alguna dificultad, un trastorno, porque se veían como personas que no eran perfectas, pero también estaban excluidos aquellos que habían asesinado, que eran perpetuadores de alguna manera, ¿no? También los que mal llamados, les dice ovejas negras, que son diferentes, ¿cierto? Que vienen como revolucionarios a cambiar siempre los sistemas familiares, que son más críticos. También ahí están esos excluidos, y es importante regresarlos a su lugar, reconocerlos y honrarlos. Una forma de exclusión muy importante es el despreciar. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros no avanzamos, ¿no? Llegan y dicen en un determinado proceso, no puedo prosperar o me falta abundancia. Y esto va muy enmarcado con la abundancia, con la prosperidad. Y es cuando nosotros despreciamos. Entonces, una invitación siempre a observar qué desprecio, mi trabajo, las personas, esto no me gusta, quizás esta persona no está pues de mi agrado. Revisar todas estas cosas que nos permiten hacer estos cambios que son tan importantes y que permiten integrar, que permiten volver a colocar a todos en sus puestos, sean parejas, sean trabajos, todo lo que podamos tener ahí. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pertenencia. Entonces, voy a mirar la hora 6:46. Les voy a pedir que busquen una foto, puede ser del núcleo familiar. Busquen la foto del núcleo familiar, una carrerita. Si no tienen una foto, entonces les voy a pedir que imaginemos en este momento el núcleo familiar. No nos vayamos más allá. Entonces, voy a subir más. Estoy en 100% de volumen. Quienes tengan la foto, por favor, me dicen ok. Bueno, me alegra, Ingrid, que te haya quedado claro lo del campo. ¿Pueden escribir ok? Sí, muy bien, listo. Ya tienen su foto. Los que no tienen la foto, bueno, entonces imaginamos. Me alegra, Ingrid. Imaginamos, bueno. Entonces, si no tenemos la foto, bajo audio, estoy con el 100% del audio. ¿Qué imaginan? La familia si no tienen fotos, la familia nuclear. Entonces, si no tienen fotos, vamos a imaginar la familia nuclear. ¿Listo? ¿Cuál es la familia nuclear? Pues la que está con ustedes en su casa en este momento. Pueden ser los que están casados, pues esposo, esposa y los hijos. Los que están en pareja. Muy importante, Ingrid, la imaginación. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. ¿Van a colocar la foto o van a visualizar entonces, si no tienen la foto, su familia delante de ustedes? Entonces cerremos nuestros ojos, visualicemos. Vamos a mirarla. Vamos a observar a cada persona que aparece en la foto.
y le van a decir en voz alta a cada persona que está en la foto o que está en este momento en su mente, que están observando. Le van a decir a cada uno, te reconozco. Observen bien a cada persona, tómense el tiempo y digan, te reconozco. En medida que van reconociendo a cada integrante, van a colocar atención a sus sensaciones. ¿Qué sienten cuando van diciendo a cada persona que la reconoce? Y que cambien ustedes al decirlo repetidamente. Tomen el tiempo, sientan. Y ahora van a cerrar los ojos, por favor, los que los tengan abiertos. Cierren sus ojos y conecten con su alma familiar. Y digan en voz alta, yo soy uno de ustedes, aunque lo haga diferente. Nuevamente, respiran y repiten, yo soy uno o una de ustedes, aunque lo hago diferente. Nuevamente lo repetimos. Yo soy una de ustedes, aunque lo hago diferente. Ahora se toman un momento y sienten las sensaciones que aparecen cuando lo van diciendo. Observen si hay una emoción profunda. Permitan que esta emoción se transite. Escuchen. Sientan. Es en el momento de sentir. Vivir. Y poco a poco van cambiando las sensaciones hasta que recuperen la armonía. Sí. Vamos regresando al aquí y a la hora. Lentamente abro mis ojos. Bien, lo hacen muy bien. Muy bien. ¿Quién me quiere compartir cómo se sintió Juan Pablo? Me encanta lo que dices. Es importante reconocer y sentirlo.
Ingrid, por favor, activa tu audio. Buenas noches, amada profesora. Me encantó este ejercicio. Yo vengo trabajando y ocupando mi lugar en mi familia, en mi plan familiar. Soy la sexta de 7 hijos y reconozco mi sexto lugar en el orden natural que me corresponde. Y cada vez que hago ejercicios con papá y mamá, yo veo a mi mamá y a mi papá contentos. Ya ellos decidieron partir, pero los veo contentos, felices con lo que ellos dejaron de legado en nuestra familia. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por este hermoso ejercicio. Muy amable. Gracias por compartir. Gracias. Angie, ¿vas a hablar? Yo siempre llegué tarde, pero lo que sí que se puede decir, me siento como en paz. Yo me siento muy identificada. No te escuchamos bien. No me escucho, ya va, porque tengo la internet encendida y no lo veo desconectada. No se te escucha bien. Ahora sí me escuchan. Ahora sí te escucho perfecto. Ok, que yo llegué tarde a la actividad, pero igual me conecté. Que yo me sentí tranquila porque yo me siento muy identificada en mi familia. No sé si eso es natural, pero así lo sentí. Es natural cuando nosotros estamos integrados, cuando los miembros de la familia están donde corresponden, actividad, y está bien, y eso tenemos. No sé si alcancen este curso a enseñarles, pero a partir de la onda y de la partícula, uno puede darse cuenta si aún se mantiene en calma y en la familia el sistema va caminando juicioso o algo nos ha pasado, lo vamos a sentir, ¿no? Pero cuando está todo tranquilo, cuando las cosas se sienten en paz, es porque el sistema está tranquilo. Gracias. Con gusto, a ti por compartir. Karim, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el grupo? Mire, mi experiencia ha sido increíble desde que he venido estudiando constelaciones porque yo fui la segunda de 13 hermanos y siempre fui excluida. Siempre fui excluida desde muy niña en el colegio, en todas partes. Era una exclusión increíble. Luego que trabajé harto sobre procesos de constelaciones y ubicar el lugar, me di cuenta que ocupaba un lugar como de mamá y papá me habían dado a mí el permiso de ayudar al resto de mis hermanos y de estar como representándolos. Eso me ganó una cantidad de problemas durante toda la etapa de mi vida que logré sortear con cariño, con una cantidad de cosas para no verme tan afectada. Luego en esta visualización me di cuenta que estaban puestos todos en el lugar y que yo estaba ocupando el lugar, pero que cuando miraba a la familia por parte de mi mamá, los tíos no me miraban bien. Y realmente me di cuenta y venía evaluando que ellos no me miraban bien porque yo lo estaba haciendo totalmente diferente. Y al hacerlo diferente me gané exclusiones, maltratos, abandono, toda una cantidad de cosas. Y ahora me di cuenta que ocupo mi lugar, que me siento tranquila, relajada, que lo llevo en mi corazón, que nunca he tenido por ninguno nada que sea de rechazo o excluirlos, a nada. Y a mi papá y a mamá, cada día siento mucho más aprecio, honra, respeto. Y a mis hermanos ya los veo que me miran con respeto, con cariño, en la igualdad. Pero igual, nosotros siempre podemos seguir trabajando
y haciendo ejercicios sistémicos, ¿no? Que nos permitan poder estar todos tranquilos, ¿no? Que los ascendentes también estén tranquilos, como, sí, yo entiendo, pero pues tomo lo mío y esto te pertenece, ¿no? Con amor y siempre honrándolos, pero Sí, yo te felicito porque tomar el lugar que nos corresponde no es sencillo, no es no, sencillo, no es sencillo. No, pero maravilloso. O sea, muchas gracias. Muy amable. cambio. Gracias. Bueno, vamos a ver por acá en el chat. Entonces dice, con algunos sentí un nudo en la garganta, con otros sentí la sensación en el estómago y después con la repetición fui sintiendo calma. Es muy importante con los ejercicios, ¿no? Nosotros vamos a ver y vamos a empezar a identificar qué está pasando en nuestro sistema, ¿no? Lo que sea, por ejemplo, Caru, yo sentía que me estaban guiando de esta manera, pero cada ejercicio, si lo trabajamos a conciencia, si hacemos el cierre, y esto lo vamos a ver pues, en otra clase, vamos a lograr, vamos a tener esa calma que tanto queremos. Buscamos aquí que se activan los audios. Maximiliano, no más. No más. Por favor, Marjorie, Benito, apagar los micrófonos, gracias, que no los encuentro por acá. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, sigo mirando. ¿Cómo puedo sentir a mi lado a alguien rozando a mi lado? Uno puede sentir y puede incluso visualizar a las personas. Es muy importante pedirle al guía interno, ¿no? Con cariño, pedirle que les guíe y que le muestre quién es esa persona, ¿sí? Y que está pendiente y ustedes van a poder saber que hay que trabajar ahí, que es importante. Al final sentí agradecimiento y me encantó, bueno, me alegra Diana. Me están escuchando recortado, ay, Dios mío, me están escuchando medios. Abrí mi El ojo. bebecito. Está bien guapo. Sí, es un niño muy guapo. Francis, por favor, puedes apagar tu audio, gracias. Es mi consulta favorita cuando llegan a... Francis, ¿No te conocías? no lo encuentro. Francis, micrófono. Francis, No, y espérate, cuando empiece a caminar. No, no, no. Profe, busquémosla le colocas digital y le colocas en Con Fran. Ahí lo puedes apagar el micrófono, profe. Luz Contreras, micrófono. Es que todos los micrófonos están con la posibilidad de abrirlos, profesora. Todos los micrófonos. Luz Contreras, micrófono. ya, Ciérralo todos, profesora, cierre todos los. ya. Sí, ya, porque está posible. Bueno, digamos acá mirando en el chat. Bueno, abrí mi ojo buscando y no encuentro nada. Bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Aquí es muy importante. Muchas veces pensamos como tiene que ser esto es lo que yo quiero, y resulta que a veces tenemos que rendirnos. Tenemos que mirar con amor, siempre con amor. Siempre todo tiene que ir repleto de amor y observar qué es realmente, preguntarle al guía interior qué es lo que tengo que ver, qué es lo que no me permite avanzar o que me tiene esto acá oprimido, ¿no? ¿Qué es? Y vamos a poder encontrar. Los miembros de la familia me abrazo y me hizo llorar. Qué lindo se vio. Qué lindo. Con mis hijas una alegría inmensa, con mi hijo difunto un dolor.
Con mi esposo difunto mucha paz, con mis padres difuntos sentí mucha tranquilidad, con nietos alegría. Bueno, importante es ver si trabajar entonces con el hijo, ¿no? Porque todavía hay un dolor, quizás un duelo sin resolver, de los duelos más grandes y más complejos, es el de los hijos, pero se puede trabajar, se puede constelar, trabajar. Bueno, listo, pues hasta aquí les voy a dar un descanso, 7 y 3, 10 minutos, 15 minutos. Tienen de descanso y ya nos volvemos a ver. Vamos comenzando, por favor. ¿Están todos con un ok? Gracias. Gracias a todos. Listo. Entonces, continuamos. Principio de equilibrio. Compensar entre dar y tomar. En las relaciones entre iguales, pareja, hermanos, debe existir un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. En la familia, los mayores dan y los menores toman. Y esta dinámica debe mantenerse para que el sistema funcione armónicamente. Cuando este equilibrio se rompe, por ejemplo, con desequilibrios en el intercambio afectivo o económico, pueden surgir conflictos o rupturas. Era lo que les decía anteriormente. Cuando damos demasiado, no podemos compensar. Estos principios buscan ordenar la energía y las relaciones dentro del sistema familiar para favorecer la salud emocional y relacional de sus miembros. Entonces vamos a hacer un ejercicio de equilibrio y compensación. Complejo, Caru, pero se logra. Cuando lo entendemos, se logra. Bueno, encendemos cámaras, por favor, para revisar el ejercicio. Entonces, van a cerrar sus ojos y van a colocar las palmas de su mano hacia arriba. En la mano derecha van a sentir cómo reciben la vida. Y en la mano izquierda sienten cómo dan amor. Permítanse sentir su cuerpo, las sensaciones. Respiren. La mano izquierda, sientan cómo dan amor. En la mano derecha, sientan cómo reciben la vida. Respiren. Sientan. Sientan el momento.
Pongan atención en las dos manos. ¿Les cuesta recibir? ¿Les cuesta dar? ¿Qué sienten al recibir la vida? ¿Qué sienten al dar amor? Permitan, permitan sentir las sensaciones, las emociones. Dejen que fluyan y transiten. Sí, lo hacen bien. Inspiran lentamente. Vamos regresando al aquí y a la hora. Estamos en el aquí y en el ahora. ¿Cómo se sienten? ¿Quién quiere compartir lo que sintió? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con recibir? Yo sentí más liviana la mano derecha y más pesada la izquierda. Ujú. Entonces tenemos algo que trabajar ahí, ¿no? Solo aceptando podemos realizar los cambios. La pantorrilla derecha. Bueno, es importante que veamos todo lo que nuestro cuerpo siente. Sentir energía de calor en la mano, recibir y frío al dar. Cuando estamos conectados con nuestra energía, con nuestro bien interno, se siente mucho el calor. Se pueden sentir estas percepciones muy bien. Sentí mucha energía en las dos manos. Bonito. La mano derecha cansada y pesada, la izquierda liviana. Vamos viendo qué tenemos que trabajar. Ingrid, cuéntame. Activa tu audio. Bueno, profesora, a mí me ocurre que cada vez que yo, me escucha bien, ¿verdad? Tengo un tema acá con los micrófonos. Cada vez que me levanto y me conecto, me pongo las manos en mi cintura como empoderada. Cuando yo he hecho otros ejercicios sistémicos y cada vez que me paro me empodero. O sea, inmediatamente las manos van a mi cintura. Yo hago la conexión, yo me conecto muy rápido. Yo me conecto muy rápido. Entonces hago como un bueno. Déjame soltar esto y estoy dispuesta a recibir. Y di como dos pasos hacia adelante, di como dos pasos. Sí a la vida, le di dos pasos hacia adelante. La verdad que estos ejercicios me encantan porque ratifica mi sentir y la conexión que tengo conmigo misma. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Bueno, seguimos acá. Sentí calor con la izquierda y derecha frío. Mi mano derecha la estiré hacia adelante, sentí como que buscaba algo. Es importante, ¿no? Recuerden, cuando la mirada o nuestro cuerpo va para algún lado,
nos está diciendo, allá hay alguien, algo está pasando, ¿no? Cuando tendemos a ver mucho al piso, tenemos que verificar si hay algún muerto, alguien que nos quiere mostrar algo. Bueno, bien. Aquí nostalgia en recibir y dar. Bueno, vamos a ver por qué esa nostalgia, ¿no? Porque si recibimos nos sentimos a veces culpables cuando todos merecemos, ¿no? Recibir y dar. ¿Qué significa el calor y el peso en la mano izquierda? Bueno, eso depende porque cuando nosotros estamos haciendo estos ejercicios, recuerden que es totalmente corporal y cada persona lo va a sentir diferente, pero nos habla al respecto de lo que tenemos pendiente. Entonces, si yo siento el calor y lo siento como algo que me está dando tranquilidad, mi cuerpo ahí me está hablando, me está diciendo, acá está bien. Y por el contrario, voy a sentir un calor, pero estoy sintiendo una pesadez, estoy sintiendo un bloqueo, una incrustación, pues hay algo que tenemos que trabajar, ¿no? El peso, todo lo que son pesos son cargas, que estoy cargando, que estoy llevando, que quizás no me pertenece y yo no lo puedo ver todavía, ¿no? O que me falta trabajar, que también es importante vernos a nosotros mismos, que me falta trabajar a mí para avanzar, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo, por ejemplo, con el trabajo. Mucha gente dice, es que yo paso las hojas de vida, es que yo hago esto y no me sale. Pero cuando miramos la situación, entonces nos encontramos con una persona que está en el estado niño, ¿no? Y es que este es el trabajo que yo quiero, es que tiene que ser así, es que tal cosa. Entonces soy yo quien está bloqueando la posibilidad de un trabajo, la posibilidad que hay para mí. Entonces, es muy importante revisar en qué estado estamos. Estamos en el niño, en el adulto, que el adulto siempre va a hacer ese equilibrio, o estamos en el estado padre, ¿no? Entonces, es importante recordar, les voy a traer un ejercicio para la próxima clase, para que reconozcan su energía y para que vean si de pronto están más grandes o más pequeños. Es muy importante trabajarlo. Que es la fuerza, ¿no? La fuerza que tenemos, y esa fuerza que tenemos está dada una parte por todos nuestros ancestros y otra parte por una fuerza que todos sentimos grande, que la pueden llamar como quieran, pero existen y estas dos se fusionan y nos dan a nosotros esa fuerza interna que tenemos para todo en la vida. Entonces, ese ejercicio también es lindo. Lo hiciste sentada, no pasa nada, los ejercicios se pueden hacer sentados. Lo importante es permitirle al cuerpo que lo sienta. Bueno. Tenía los pensamientos de Leonardo. Quiere estudiar PPC. Y yo, no, que tierrúa. Pero hace tiempo, hermano. Bueno, pero la muchachita está como tú, ella tiene 15, ¿no? Está menos. Sí, ella es menos que Leonardo. ¿Qué quiere hacer PTJ? Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, la fenomenología de los micrófonos, totalmente cierto. Y ahí, mira que es un buen ejemplo, Juan Pablo, por ejemplo, cuando me preguntaban lo del campo mórfico, el campo mórfico es otro ejemplo que se me viene a la mente, ahora que veo los micrófonos. Básicamente es la memoria colectiva, ¿no? Entonces es lo que nos hace repetir cosas. Entonces, ¿qué será que tenemos que estar repitiendo una y otra vez con los micrófonos encendidos, ¿no? ¿Por qué repetimos? Porque a veces estamos en el niño, no en el adulto, y no podemos seguir las orientaciones. Esto es importante y eso hace parte del campo mórfico. No sé si ahora Ingrid me lo entienda mejor. Bueno, ¿cómo se llama este ejercicio? Ya te lo pongo en la diapositiva. Yo todos los ejercicios que hacemos, se los dejo, acá les dejo la guía, pues porque es importante que sepan cómo realizarlo.
cómo realizarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a compartir nuevamente. Entonces, como estamos entrando, estamos viendo el equilibrio y la compensación, es un ejercicio precisamente para eso, para trabajar el equilibrio y la compensación. Entonces, acá se los dejo. Les dejo siempre, pues como la reflexión, digámoslo así. Permite que las sensaciones y emociones fluyan y transítenlas. Si aprendemos a tomar la vida, sabremos dar amor. Solo aceptando la vida tal como es, podemos avanzar hacia el cambio. Recuerden cuando a veces nos toca rendirnos, ¿no? Que es importante. Ya les coloco esto grandecito y ya miro los chats. ¡Ay! Bueno, miren que nos quedó tiempo. Terminamos hoy rápido. Cerramos con este ejercicio ya, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, como nos queda todavía un tiempo, voy a dejar de compartir, pero les voy a mostrar antes. Siempre les coloco en todas las diapositivas, les coloco esta notica, este papelito, cosas a tener en cuenta. Entonces, van unos recursos acá, yo se los coloco para que ustedes puedan visitar las páginas, puedan mirar. Igual en el material también les coloco artículos. A mí me gustan mucho los artículos científicos porque son cortos, concretos y nos permiten pues avanzar en las temáticas cuando los tiempos pues son muy pequeñitos, como en este caso pues nuestro diplomado. Van pues las referencias que también pueden irlas mirando. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer quiero que compartamos y empecemos a hablar. Ya tenemos una información de la primera clase, el primer módulo, y una parte del segundo módulo. ¿Cómo ven que podemos ir integrando esto? O sea, ¿qué han aprendido hasta el momento? ¿Cómo lo han sentido? Les voy a... Listo. Las imágenes salen dobles, de pronto la forma de la presentación, Cari. Gracias. Bueno, los escucho, los leo, preguntas, dudas que quieren compartir. Ahora no se ve nada porque ya quité las diapositivas. Terminamos todo. Hoy nos rindió. Por eso abro el espacio para preguntas, para dudas, para compartir. Entonces, no sé, a ver, los leo, ¿qué quieren o qué quieren saber? Algo importante, por ejemplo, que me preguntaban ayer y lo voy a complementar cuando me decían si los niños se podían constelar. Y yo les decía a los niños, tan bella por los corazones, los niños no se pueden constelar y la razón, yo creo que no les di la razón. La razón es que es una carga demasiado grande para que un niño lo pueda manejar. Y no te preocupes, ya ahorita o sea, realmente la diapositiva termina con el ejercicio que estábamos haciendo. El resto son las referencias, ahí hay unos videos, cosas para que puedan verlas pues, ya después en casa y se puedan guiar. ¿Listo? Bueno, entonces los niños no pueden constelar por eso. Es demasiado para ellos, no lo logran procesar. Sí se puede trabajar ejercicios sistémicos para niños. De hecho, hay talleres que se realizan para los niños, pero constelación no. Por eso son los padres quienes constelan. Se dice que a partir de los 14 años se constela. Yo prefiero no constelarlo, ni siquiera a los 14 años, por una razón desde la neuropsicología, y es que en la preadolescencia y adolescencia
nosotros estamos en la poda neuronal. Y la poda neuronal quiere decir, ustedes se vieron intensamente, a ver, uno, ok, ¿quiénes se vieron intensamente? ¿No me están escuchando? Yo me voy a desmayar acá. ¿Sí se escucha, Carolina? ¿Sí me escuchan? Gracias, gracias. Bueno, la poda, listo, los que ya vieron intensamente, les cuento. Cuando se rompen las islas es la poda neuronal. Es cuando nosotros, nuestras neuronas, empiezan a cambiar. Entonces, cuando los familias y los tíos dicen, ¿y qué le pasó al niño que le encantaba tomarse la sopa y ahora es un rebelde sin causa que no se la toma? Bueno, quiere decir que en ese momento las neuronas están cambiando y están diciendo como, venga, esta sopa como que no es tan buena. Y ahora lo veo, ahora lo entiendo, miren, desde las constelaciones, la sopa no está tan rica, ¿sí? Y ya empiezo a formar mi personalidad y entonces hay una nueva regeneración celular, con nuevas conexiones neuronales. Entonces, imagínense constelar a un adolescente que ya adolece de todo lo que vive porque sus neuronas no le dejan concretar las cosas. Ahora sí los constelamos y le colocamos toda esa cantidad de información. ¿Se imaginan neurológicamente todo lo que puede pasar? Se explotan totalmente. Entonces no es bueno, no es bueno. Y lo que les decía, es muy importante que los papás sean quienes constelen. Y además por la responsabilidad, ¿no? Porque ser padre, pues, implica que yo aprenda, pueda ver, entienda para orientar. ¿Listo? Eso desde los niños. ¿Qué otra pregunta o qué quieren saber? Si los tuviera presenciales, les daba dulces para que contesten. Dios mío. Un chico adolescente con inicio de drogadicción, quien trabaja generalmente es la madre. El padre, ¿cuál sería su responsabilidad en este caso? A ver, Cari, espérate, un adolescente, un chico o adolescente con inicio de drogadicción. O sea, el padre no trabaja, estoy entendiendo, Cari. La responsabilidad, aquí es el orden, ¿no? El orden del amor. Los 5 órdenes nos hablan de algo muy claro, y es que la que yo quise, y muchas veces pasa esto cuando uno recibe las familias, ¿no? Cuando se trabaja muchísimo lo que, déficit de atención, lo que es, ¿cuál fue la palabra? Bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema familiar tiende a que, o sea, yo no le puedo decir al padre o no le puedo decir a la madre o exigirle que responda ante los alimentos, la comida, pues, el viaje, la vestimenta, todo esto, porque es que es el papá o la mamá de mis hijos. Nada, se tiene que hacer porque es una responsabilidad. El amor implica formar y muchas veces una demanda de alimentos no es que yo sea malo, es la posibilidad de que el otro también pueda ver lo que está pasando en su realidad, se haga consciente, haciéndose responsable. Eso hay que hacer. Entonces quiere decir ahí, Cari, que el papá tiene las mismas responsabilidades de la mamá, tanto económicas, morales, en todo. Si te refieres desde las constelaciones familiares, bueno, se habla mucho que en los procesos de farmacodependencia, de drogadicción, es cuando no se le da el permiso al padre de ser padre, ¿no? Es una manera como, digo, de mostrarle, del hijo, de parte del hijo inconscientemente, de mostrarle a la mamá y decirle, yo tengo papá y este es mi papá, ¿sí? Y entonces puede de una farmacodependencia.
pero tocaría ver el caso exactamente, porque no siempre todo en constelaciones se rige. Hay unas bases y hay unas evidencias que se han comprobado y que Hellinger logró ver características, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la infidelidad, hay unas 4 o 5 características específicas que responden a la infidelidad. Y la primera, por ejemplo, es el vínculo materno. Y es, yo busco a mi mamá, busco el amor de mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Entonces, cada patología, cada trastorno tiene un porqué que tenemos que buscar. Pero como les digo, la farmacodependencia vamos a encontrar varias cosas. En la infidelidad, 5 que se repiten constantemente cuando se atiende a un paciente. Pero responsabilidad siempre hay. Y no solo de un padre, es de los dos padres. Siempre. Porque si no doy el permiso al padre, yo tengo la responsabilidad de rendirme, de honrar al padre y darle su lugar para que los hijos puedan continuar. Entonces, si te das cuenta, Caru, son los dos. No sé si responde a tu pregunta. ¿El déficit de atención está dentro de la neurodiversidad? Claro, está dentro de la neurodiversidad, porque el déficit de atención hace que todos los procesos cognitivos superiores cambien, ¿sí? Yo no voy a aprender igual porque pasó la moto, me fui, entonces en ese momento como, venga, ¿qué pasó? ¿Qué estaban diciendo? Y ahí entonces, por ejemplo, vamos a ver la velocidad del procesamiento. ¿Y qué es la velocidad del procesamiento? Les voy a poner un ejemplo. Todos vamos a que pensamos a encender el computador. Unos computadores se encienden así de una, otros a los 5 minutos, otros se quedan como pensando. Esa es la velocidad del procesamiento. Unos cerebros se encienden de una, otros a los 5 minutos, a los 10 minutos, otros se quedan ahí procesando, procesando. Entonces, cuando yo tengo un déficit de atención, pues imagínense, me conecté, pero pasó algo y me fui. Cuando regresé es como, ¿qué pasó? Entonces estoy como el computador procesando. Por eso es una neurodiversidad, neurodivergencia. Hace parte de la neurodiversidad, una neurodivergencia. Haremos prácticas, y pues este es un diplomado muy corto, realmente es como un diplomado introductorio en los temas, ¿no? Pero pues la idea y lo que he querido es que vayan haciendo práctica de cada cosa para que vayan entendiendo de cada tema, así sea pequeñito, así sea pequeñito. Al final les voy a enseñar algunos ejercicios para que los tengan, igual están escritos, los van a tener escritos. Pero pues, pues la idea es que en el corto tiempo se lleven la mayor práctica y el mayor conocimiento. Repetir los ejercicios por sí solo ayudan a mejorar los aspectos tratados, claro. De hecho, los primeros que tenemos que hacer los ejercicios, los primeros que tenemos que trabajar, somos nosotros. Nosotros. Yo, por ejemplo, como todo el tiempo estoy atendiendo, consultando, hago talleres, bueno, siempre con poblaciones, pues yo estoy dando, yo necesito también darme algo a mí. Entonces, yo tengo mi constelador, tengo mi terapeuta, tengo psiquiatra, tengo director espiritual, manejo todos los aspectos, porque es importante estar bien, regalarse ese bienestar para uno. Entonces, los ejercicios debemos aplicarlos a nosotros. Hay una página, la página de Brigitte, se me olvidó. Bueno, la página de Brigitte, ahí hay ejercicios, muchos ejercicios, y ella tiene muchísimos videos donde ustedes pueden hacer los ejercicios y están las temáticas. Brigitte Capetier, de la Rúa, correcto. Bueno, 50% papá y 50% mamá, sí señora. Así es, Ingrid. Bueno, lo importante es darnos cuenta para transformar, para trabajar. Entonces, ¿será posible un máster? No depende de mí, pues me encantada. A mí me gusta. Por ejemplo, ayer
no sé si era tú y quién fue el que me dijo que si yo era pedagoga, ¿verdad? Toda la vida me gustaba la educación y esto es algo muy importante que pasa en las familias, ¿no? Y aquí lo vamos a ver en el campo morfogenético y es que se repite en mi familia. Hay educadores y pedagogos los que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a través de eso? ¿Sí? Como cuando vemos los que son médicos, abogados, ¿qué hay en nuestro árbol, qué hay en nuestra historia que repetimos las profesiones, ¿no? ¿Qué pasa con la epilepsia y los tumores cerebrales? Bueno, siempre uno debe verificar todas las áreas. Entonces, la epilepsia y los tumores son hijos propios de neurología, ¿sí? Y hay que verificar si son procesos fisiológicos, biológicos, si se ha presentado algún daño, porque también hay daños y lesiones en nuestro cerebro, pero también hay, hay tumores benignos que tienen que ver, bueno, y a veces vuelven malignos que tienen que ver muchísimo con la parte emocional, con el no dejarse a la persona, ¿sí? De hecho, el glioma se presenta muchísimo en los niños pequeños, como entre los 5 y 6 años, y el glioma es eso, no dejan ser al niño. Entonces genera una masa, tipo, hagan de cuenta, un nudo, y generalmente se coloca en esta parte de atrás, en donde sostiene, no se me están olvidando los nombres, el tronco cefálico. Entonces el tronco cefálico y acaba el cerebro. ¿Sí? Si me ven el brazo, ahí. Y el glioma se sitúa acá. Entonces, a veces operarlos es imposible, pero se mantienen en el tiempo y las personas pueden seguir viviendo. Pero si se trabaja mucho la emoción y se trabaja sobre todo el dejar ser a la persona avanza. Entonces, pues hay cosas que uno siempre tiene que estar mirando, ¿no? La epilepsia pues básicamente es como un cortocircuito que tenemos en el cerebro, que es, nos hace un shock, pero se puede ver también desde las constelaciones. ¿Qué más tenemos? Si alguien me quiera preguntar en audio, me avisan. Los papás en estos casos son evasivas, no van a las constelaciones. No se puede obligar a nadie, eso es importante. Las constelaciones, Caru, son voluntarias, como cualquier proceso terapéutico. Recuerden que las constelaciones vienen siendo una herramienta terapéutica, pero son voluntarias. Yo no puedo forzar nada, absolutamente nada, porque entonces estaría cambiando de alguna manera el destino de la persona, ¿sí? Y aquí estaría yo generando un desorden. Entonces, no se puede. Hay que dejar para ayudar a sus hijos con esos procesos de reacción. Todo tiene un proceso, todo en la vida, miren, es perfecto. Todo se da como se debe dar, los tiempos que se tienen que dar, y todo se entiende a medida que se van solucionando los traumas, las dificultades, todo. Pero un paso a la vez. Todos vivimos lo que tenemos que vivir hasta donde lo tengamos que vivir. Claro, si la mamá trabaja las constelaciones sistémicas, ayuda a su hijo, claro, lo ayuda. Pero la mamá no puede, si por ejemplo en las constelaciones se ve que está directamente enfocado con el vínculo paterno, la mamá no puede hacer nada, porque ese es el vínculo entre el padre y el hijo. Pero sí lo puede ayudar. Sí, Brigitte Champetier. Gracias. Lóbulo temporal, idiopatía. Bueno, pues tocaría ver los casos específicos. Ahí pues los animo. Si quieren, podemos hacer que se traigan un caso cada uno y miramos y podemos revisar casos. Pero que tengan la información exacta. Es que es muy complejo decir solamente
bueno, una idiopatía, un lóbulo temporal, sin tener mayor contexto, ¿no? Bueno, los problemas psiquiátricos, toda la salud mental, diría yo. La salud mental trabaja muchísimo el trauma. Cuando trabajamos el trauma, nos damos cuenta que es el sistema familiar. Efectivamente se van a ver los vínculos paternos ahí y seguramente hay muchísima más historia porque siempre pasa. Entonces digo, constelaciones mueve muchísimo y llega al trauma, como a la raíz del trauma. Y van a ver eso. No siempre solo lo masculino, no crean. También lo femenino se ve mucho. La manía depresiva tiene que ver con problemas sistémicos y neurológicos y está en el grupo de análisis neurodivergentes. Sí. Sí tiene que ver y se ven las constelaciones, se ven obviamente en los procesos de salud mental. ¿Cómo ayudarlos? Todo lo que trabajamos con esto primero tiene que ir de la mano de un especialista en salud mental, que siempre les digo que manda la parada, de psiquiatría. Desde constelaciones se pueden trabajar ciertas cosas, tiene que tener una psicoterapia continua. Cuando inicia un proceso de estos, más o menos cada 8 días tiene que estar en terapia. Dependiendo del proceso, psiquiatría suele decir, mientras se hace la adherencia terapéutica, cada 8 días, después manda cada 15 y luego un mes, pero la psicoterapia se mantiene cada 8 días mínimo, 6 meses dura un proceso terapéutico mínimo, ¿sí? De ahí no sabemos si puede durar mucho más. Bueno, la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene varias cosas y se ve mucho en la historia. Se ve mucho en la historia. Se ve mucho desde la parte familiar. Mucho también la parte de la exclusión. La procrastinación depende, porque si es un TDAH, es algo neurológico y es involuntario, lo va a tener siempre. Entonces, la procrastinación se puede dar por diferentes situaciones. El guía. El guía siempre se comunica con uno desde un sí o un no, te entrega información concreta. Sí, si tú le hablas al guía, le pides el permiso y le dices, quiero preguntarte, muéstrame cuál es el sí, cuál es el no, y le haces una pregunta concreta. Él te responde, pero la pregunta debe ser concreta, porque no sé si han visto que ahora hay unos memes que me han parecido muy simpáticos, y dicen, le pedí al genio que quería hacer X cosa, y entonces en la foto aparece con algo parecido, pero no exactamente lo que había pedido. Entonces, eso pasa con el guía. Si yo no sé preguntar, puedo tener una información no tan clara. ¿Listo? Al guía le pueden preguntar de manera corporal, también pueden decir como háblame en los sueños. A veces lecturas. O sea, eso es todo corporal y neurológico también se ve. Es como si la neurodivergencia mostrara la unidad papá y mamá dividida. No siempre, no siempre. Cuando ya aparece alguien mostrando una patología mental o física, es porque ya se ha presentado anteriormente en el plan familiar. Puede ser, no siempre se va a mostrar. Puede ser la primera persona. Entonces, que está en la familia con una patología y que quiere decir que está viendo algo que no hemos visto y que el plan está mostrando. Otras veces se ve que sí, efectivamente se repite. ¿Sí?
Pero entonces cuando se repite hay que encontrar quién fue la primera persona. Hay que honrarlo. Recientemente fui designada coordinadora de la unidad de atención al estudiante con neurodiversidad a nivel universitario. ¿Cómo podría contribuir con la mirada sistémica al acompañamiento de los casos que se presenten? Bueno, desde, perdón, desde la parte, bueno, desde la parte universitaria, recuerda que se trabaja, son como acompañamientos, ¿no? Nosotros no hacemos como tal intervención, no se hace intervención en lo educativo. Te orienta, así que podrías trabajar talleres con ejercicios sistémicos, servirían muchísimo. Se podría hacer si la universidad lo ve, pues lo ve, lo aprueba. También con una constelación grupal, ¿no? Con un tema específico. Cada vez que constelamos debe tener algo exacto. Sin embargo, la otra vez vi un taller llamado Constelando la procrastinación. Interesante todo. Es que todo lo puedes trabajar, Ingrid, pero es muy importante entender la raíz del por qué. Es como ejemplo, nosotros tenemos el grupo de alcohólicos anónimos. Sabemos que todos son alcohólicos, pero todos por una razón diferente. Y yo tengo que verlos únicos e individuales para poder saber qué es lo que pasa. Entonces, lo mismo pasa con la procrastinación. Además que, por ejemplo, si tenemos una depresión, muy seguramente vas a ver personas que están procrastinando cuando ya está al máximo de la depresión, porque la energía baja totalmente de la persona, ¿sí? Y ya el cuerpo siente malestar, siente pesadez, siente dolor. Entonces, hay que revisar si la clase está siendo grabada. Hola, profe. Profe, yo estoy por aquí. Hola, ¿cómo estás? Nosotros ya acabamos. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy en nuestra segunda clase. Nos gustaría saber cómo se sintieron. Pueden ir escribiendo, les voy leyendo. Recuerden que en esta ocasión les vamos a regalar este diplomado, ¿sí? Desde la primera clase hasta la última. Es completamente gratuito. Es opcional que ustedes puedan recibir su material de estudio y sus grabaciones y certificados. Las grabaciones quedan privadas y el aporte es de tan solo $20. Si ya estás participando con nosotros, vas a pagar solo $10. Para las personas que estén realmente interesadas, por favor, se van a agregar a este grupo. Allí los va a estar atendiendo la asesora Macarena, les va a brindar toda la información, dudas o inquietud, ella les va a estar colaborando. Esperamos verlos mañana nuevamente en nuestra tercera clase. Si tienen alguna duda, compañeros, estoy aquí atenta para leerles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar, por aceptar nuestras invitaciones. Por favor, agréguense a este grupo que allí les vamos a compartir los métodos de pago y nos vemos mañana nuevamente. Pido, hasta luego, una feliz noche. Gracias a todos, nos vemos mañana.